Buenas noches a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener un momentito de oración para empezar en la clase en esta noche. Son las 7 de la noche aquí en la ciudad de Bellflower. Bellflower, una ciudad en el área de Los Ángeles, y este es el curso del Seminario Teológico en Misión Mundial Maranatha. Misión Mundial Maranatha. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por estar en tu casa. Te pedimos la bendición por el pastor de esta iglesia, su esposa, su ministerio, de ellos, Señor, sus familias, también por los fundadores de esta obra, el pastor José Luis Soto, su esposa Carmita, sus hijos, su descendencia, Señor, los bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús, por cada uno de los estudiantes que están aquí presentes, Señor, que hoy sea un día no solamente de aprender de una manera mental, de conocimiento, sino que también nuestro espíritu, nuestra vida espiritual sea edificada por ti, Señor, y por tu presencia, para la gloria de tu santo y glorioso nombre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, estamos en la página 161. Este es el libro que utilizamos en el curso, para eso que nos están viendo, Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. De la portada, esta es la parte de atrás del libro y este es el gruesor del libro. Y aquí están 3 años de clase. Todas las clases que hemos dado y todas las que vamos a dar están en este libro. Usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, Pastor Aquiles Acosta, y es un libro usado en muchas iglesias, países, en Argentina, en El Salvador, en Colombia, en diferentes países. Usan este libro para entrenar a los pastores, a obreros, a ministros. Algunas iglesias ponen el curso del Instituto Bíblico, así como nosotros. 3 años los pastores enseñan y ministran a sus propios líderes y los preparan. 3 años de clase ahí usted tiene en ese libro. Bueno, estamos en la página 161 y estamos en el tema de cómo se formó el Nuevo Testamento. La semana pasada, nos metimos en la Biblia viendo esto de cómo se formó el Nuevo Testamento, y hoy igual vamos a usar más bases bíblicas. Vamos a ver las promesas del Antiguo Testamento con referencia al Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es el nuevo pacto. Pero este pacto está basado en la persona de Cristo. Sin Cristo no hay nuevo pacto. Entonces veremos una serie de versículos bíblicos del Antiguo Testamento que profetizaban la venida de Cristo con referencia a instalar un nuevo pacto. Lo que se llama hoy en día el pacto de la gracia. Y vamos a empezar por ahí en el libro de Juan. Juan capítulo 1. Y estén listos para anotar, porque estamos dando esta clase, usualmente la doy en una sola clase, y vamos a darla en 5. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido profundizar bastante, o poder profundizar bastante. Versículo 17 y 29. Juan capítulo 1, versículo 17 y versículo 29. Vamos a leer un versículo más adelante, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y aquí se está refiriendo a Cristo. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tiene que ver esto con cómo se formó el Nuevo Testamento. Bueno, porque el Nuevo Testamento es el nuevo pacto basado en la persona de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que pagó por nuestros pecados. Y vamos a entrar al Antiguo Testamento. Pero antes de eso quiero otra vez darle los datos que ustedes lo anotaron las clases pasadas, pero es importante que lo repasen y lo anoten otra vez. Las fechas de cuando se escribieron los evangelios. Eso es muy importante. A lo mejor en este momento usted piensa que no tiene, que es importante, pero no le encuentra por qué ni cómo usarlo. Pues créame que cuando usted esté estudiando y dando clases, es muy importante ver en qué año se escribió cada libro del Nuevo Testamento, y nos vamos a enfatizar solamente en los evangelios. En los evangelios. Mateo se escribió en el año 51 después de Cristo. En otras palabras, 18 años después de la cruz. Marcos se escribió en griego para los romanos, dirigido al pueblo romano, pueblo latín. En el año 60 después de Cristo se escribió el libro de Marcos, 27 años después de la cruz. Lucas, siendo griego, escribió el evangelio para los griegos convertidos bajo el ministerio del apóstol Pablo en el año 63 después de Cristo. 63 después de Cristo, 30 años después de la cruz. Y Juan escribe en griego también una epístola universal para todos, tanto para los judíos como para los gentiles. Y aunque ellos cuando escribían en su mente, lo que escribieron tenían un énfasis, un foco a la gente que le estaba escribiendo. Pero por supuesto, Dios iba a usar estas escrituras todas, tanto para Israel, el pueblo judío, y para los gentiles. Toda esta palabra se convirtió en la palabra de Dios para toda persona que cree. Amén. Entonces Juan escribió en el año 90, 57 años después de la cruz. 57 años después de la cruz. Y esas cosas son muy importantes. Primeramente, viendo que estos escritores escribieron en diferentes épocas. Cuando escribieron estaban en diferentes países, en diferentes lugares. Y sin embargo vemos que muchos de los milagros, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces, los vemos en los 4 evangelios. Y muchas de las cosas que están escritas se repiten. Eso quiere decir que el mismo Dios fue el que escogió que se escribieran esas cosas. Porque Juan, más adelante de la clase lo vamos a leer otra vez, lo estudiamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a repasar otra vez, de que Juan nos dice en el capítulo 20 del libro de Juan, y en el capítulo 21 nos dice que muchas otras cosas Jesús hizo en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas están escritas. Si quieren la cita de eso, es Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, lo vamos a leer más adelantito en la clase, posiblemente al final de la clase de hoy. Pero Juan dijo que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida. Así que miles y miles y miles de cosas. Fíjense que habían veces que venían miles de personas al Señor con enfermedades y la Biblia dice que los sanaba a todos. Así que imagínense contar toda persona, todo milagro, pero estas fueron seleccionadas por Dios cuando inspiró
a las personas que escribían, anotaban las cosas que el Señor les revelaba. Muy bien. Así que, muy importante eso, las fechas. Muy bien. Vamos a ver ahora, nos vamos a meter en el Antiguo Testamento y vamos a ver, hermanos míos, cómo el Antiguo Testamento nos hablaba de la venida de un Cristo, de un hijo, de un Mesías, del Hijo de Dios. Ahora, estoy meditando la palabra Mesías, que es la palabra Hamashiach en hebreo, y la palabra Christus en griego. Por eso decimos Jesús el Mesías, deriva de la palabra Hamashiach en hebreo, y por eso decimos Jesús el Cristo, que deriva de la palabra griega Christus, que significa tanto Hamashiach como Christus, significa el ungido de Dios o el ungido de Jehová, el ungido de Dios. Pero hubieron muchos ungidos de Dios, porque Moisés fue un ungido de Dios y Elías es un ungido de Dios, y los profetas, personas que vivieron una vida bajo la unción de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia cuando la Biblia dice que este es el Mesías? Él, es decir, no dice uno de los ungidos, no dice uno de los Mesías, no, dice él, singular, porque Cristo es el único, porque fíjense, Moisés hizo muchos milagros, así como Cristo hizo milagros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos ser un profeta y Jesús ser el Mesías, el Hijo de Dios? Que Jesús es el único que con su muerte paga por el pecado. Ahí está. Eso lo identifica como el Hijo de Dios. Por supuesto, muchas profecías como que nacería de una virgen y de una virgen nació. Jesús cumplió 368 profecías del Antiguo Testamento. Que la persona que dijera yo soy el Hijo de Dios tenía que cumplir 368 profecías del Antiguo Testamento, y otros han contado más. Otros han contado más. Así que vamos a meternos en el Antiguo Testamento para ver, porque recuerden que el Antiguo Testamento es la base de nuestro Nuevo Testamento. Si no tuviéramos Antiguo Testamento, Jesús no ni hubiera nacido. Y vámonos al libro de Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis capítulo 49, versículo 10. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es Cristo. Cristo es el nuevo pacto. Génesis 49, versículo 10. ¿Qué está pasando en este pasaje? Porque no lo podemos leer todo. En este pasaje vemos a Jacob, Israel. Recuérdense que es la misma persona, Jacob y Israel. Y en muchas partes se menciona en la Biblia, se le da a este personaje el nombre de Jacob. Aún después que Dios le cambió el nombre, todavía en el libro de los Salmos y en muchas partes de la Biblia, se mencionan los dos nombres, Jacob e Israel. Hay pasajes donde en un versículo te da los dos nombres. Es la misma persona. Y aquí vemos a Jacob, ya anciano, ciego, a punto de la muerte, que le va a dar la profecía, una profecía a sus hijos. Y le da una profecía a todos sus hijos. Primeramente, la profecía con relación de quién iba a nacer el Cristo. De cuál de sus hijos iba a nacer el Cristo. Se suponía que Jesús naciera de Rubén, porque Rubén era el primogénito. Sin embargo, Rubén cometió un pecado muy serio, por lo tanto fue destituido de la primogenitura. Después, segundo y tercer hijo son Leví y Simeón. Simeón y Leví en ese orden. Y también fueron destituidos de la primogenitura. Así que viene heredando el privilegio o la bendición de que de su descendencia nacería el Cristo, el cuarto hijo de
Jacob, el cuarto hijo de Israel. Y lo vemos acá en el versículo 8, Génesis capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Así que aquí vemos ya una palabra profética, mesiánica, porque la alabanza solamente se le da a Dios. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano es la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Así que el resto de los hijos de Israel se van a inclinar y van a reconocerle como el Hijo de Dios. Versículo 9, cachorro de Judá, cachorro de león de Judá. Este término lo vemos en muchas partes de la Biblia. El león de la tribu de Judá. Eso, hay coritos, hay cánticos que identifican a Cristo como el león de la tribu de Judá. Y el versículo 10, escrito 1700 años antes de Cristo, versículo 10, 1700 años antes de Cristo, un versículo clave, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es el cetro? Reino. Y el reino no será quitado de Judá. Sin embargo, ¿a quién se está refiriendo? Porque vemos que los hijos de Judá, de donde viene David, cuando David se convierte en rey, y después Salomón, y después etcétera, 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 y llega un momento que el reino de Judá se termina, físicamente se termina, y son llevados en cautiverio. Sin embargo, ¿a quién se está refiriendo aquí? Veamos el contexto. Siempre en la Biblia, para entender lo que se está diciendo, hay que ver lo que prosigue o lo que está alante del versículo. No será quitado el cetro de Judá. Aquí está hablando de un reino eterno. Ni el legislador de entre sus pies, que es un legislador, uno que pone mandamientos y leyes, como Cristo. Ni legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y ahí está. Si alguno de ustedes quiere opinar, después que termine yo de darle lo que tengo acá, y a él se congregarán los pueblos. Aquí ya no dice Israel, sino que esto es una palabra profética para la salvación de toda criatura. Algo que Jesús habló mucho de eso. ¿Qué significa la palabra Shiloh? Es una palabra hebrea de Shel, que significa quien tiene, y Lo, que significa derecho de reinar eternamente. Así que la palabra Shiloh significa cuando venga el que tenga derecho de reinar eternamente. ¿Ven? Ahora sí cabe bien el contexto. No será quitado el cetro, el reino de Judá. Cuando Cristo vino, se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Cristo era, antes de encarnarse, Rey eterno, Rey del Padre, pero con relación a toda la raza humana, porque aún Israel, antes que Cristo se encarnara, y aún todavía, el conocimiento de Israel en el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que sus ojos estaban velados, con referencia al Mesías, al Hijo de Dios, estaba bien limitado. No digo que no tenían conocimiento del Mesías, sí lo tenían, porque vemos que cuando aún María llega al templo a presentar al Señor a los 8 días nacido, que era un baby, ahí estaba Simeón el profeta y estaba Ana la profetisa, y los dos profetizaron acerca de que Jesús era el Hijo de Dios, y vemos que hay versículos bíblicos que nos hablan que en Israel se esperaba, en los tiempos que Cristo nació, muchos esperaban el nacimiento del Mesías. Pero todo lo que iba a ser el Mesías, el conocimiento, la nación de Israel lo tenía limitado. Porque ellos esperaban un libertador como Moisés. Habían la parte que la Biblia enseña que antes que el Mesías instale un reino físico en la tierra, lo que
Más adelante vamos a estudiar en el curso, o ya lo estudiamos, la dispensación en milenio, el reino físico del descendiente de David en la tierra, Cristo reinando 1000 años en la tierra. El pueblo de Israel no entendía que Isaías 53, que Isaías 9:6 nos habla de un niño nacido y su nombre será Consejero, Padre Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Que en los versículos es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver hoy. Israel ignoraba que primero el Señor tenía que instalar un reino espiritual. Un reino espiritual para que no solamente Israel tuviera conocimiento de la palabra de Dios y de la salvación, sino el mundo entero tuviera la posibilidad de aceptar a Jehová Dios Padre. A ver, ¿quién fue el que trajo el conocimiento de Dios Padre al mundo entero? Israel trató, pero hasta cierto punto fracasó, porque el enemigo sembró una semilla en ellos de que la salvación era para ellos nada más. Ese no era el plan de Dios. Dios quería que el mundo entero guardara la ley. Pero el conocimiento de Dios Padre, de Jehová de los ejércitos, ¿lo tenían los romanos en los tiempos de Cristo? No. ¿Lo tenían los egipcios? No. ¿Lo tenían los persas? No. Claro, dentro de esos pueblos había una que otra persona que había estado en contacto con Israel y tenía un conocimiento limitado de lo que era Dios Padre, Jehová. Pero ¿cuándo es que el mundo entero viene a conocer a Jehová, a Dios Padre? Porque aún los chinos y los hindú, que ni siquiera creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienen conocimiento que hay un Dios de Israel. Por eso conocimiento no lo tenían antes. Ese nuevo pacto está el poder de la muerte de Cristo, lo que hace que el mundo entero tenga conocimiento. A ver, hermano, usted levantó la mano. Esperamos el micrófono para que salga la voz clarita, clarita, clarita. Amén. Lo que yo le quería decir, que cuando el mundo conoció a Cristo fue cuando el mundo fue evangelizado, fue cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Y es cuando se expandió el evangelio por todo el mundo, cuando Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es cuando comenzó. Exactamente. El mensaje del Señor empezó con poder, porque ahora trae el mensaje del Señor. No solamente tiene conocimiento, ahora bajo la gracia tiene el poder del Espíritu Santo. Vi la mano, la vi. Tiene el poder del Espíritu Santo para toda persona que crea. Ese derecho y ese privilegio no existía. Muy bien. Solamente decir que no lo compartían porque la instrucción no era esa para ese tiempo. La instrucción era de que no se asociaran con otras naciones, porque primeramente tenían que ser formados. Y Dios tenía ese cuidado, y la instrucción era que no se tenían que mezclar o no tenían que tener alianzas para que no se corrompieran, porque ciertamente cuando se hacían alianzas se corrompían y venían los otros dioses de las otras personas, y entonces ese era para ese tiempo, para el tiempo de que estaban en el desierto, y cuando se establecieron, la instrucción era que no se mezclaran con las otras naciones. Después de la muerte, pues claro, a través de la gracia, a través de la cruz, entonces ya era la orden de que ir y hacer discípulos. Exactamente, porque la diferencia es el poder que reside en la gracia. El poder que reside en la gracia es el derecho que Dios nos da a todo creyente de tener el Espíritu Santo. Entonces, si de verdad está convertido, si de verdad has aceptado al Señor, cuando tú le hablas a otra persona, no solamente estás transmitiendo conocimiento de la voluntad de Dios, sino estás transmitiendo el poder de Dios. Entonces, esa es la gracia. Bueno, este es un tema profundo y muy interesante, ¿no? Cada versículo, en cada versículo pudiera desarrollarse un estudio de horas. Pero noten muy bien en el versículo 10, otra vez aquí, como está profetizado 1700 años antes de Cristo,
que de la familia de Judá vendría el Sheloh, que viene siendo quien tiene derecho de reinar eternamente. Salomón no reinó eternamente, David no reinó eternamente, Ezequías, Usías, ninguno de la descendencia de Judá reinó eternamente. Solamente hay uno, Cristo. Y ese reino eterno empieza a ponerse a la disposición de la raza humana, que la raza humana acepte que Él es el Rey eterno, que Jehová Dios es Rey eterno. Esto empieza a acontecer después, cuando Cristo muere, la cruz, la resurrección, la ascensión y Pentecostés. Porque antes hay que entender esto, que antes de Pentecostés, ni los discípulos todavía entendían muy bien el poder de la cruz, ni de la resurrección, ni de la ascensión al cielo. El poder que eso que Cristo hizo entra en el alma del hombre, entra en el entendimiento del hombre después de Pentecostés. Así que cuando estudiamos las dispensaciones, estudiamos esto. Estudiamos que Dios Padre está satisfecho con la muerte de su Hijo en la cruz. Eso es suficiente para Dios Padre perdonar al mundo entero. Pero el ser humano no puede entender eso. Lo vemos con los discípulos. Y en un ratito vamos a leer los pasajes de los discípulos de Emaús caminando, que no entendían los que habían caminado con Cristo. Pedro, los demás, solo cuando reciben el poder del Espíritu Santo es que se hace obvio, se entiende la realidad de la cruz, de la resurrección y de la ascensión. Porque la gracia no puede operar en el ser humano hasta que estas tres cosas acontezcan. Vaya, si Cristo no hubiera ascendido a los cielos, no hubiéramos podido tener la gracia. Cristo tenía que morir. Si Cristo solo hubiera muerto en la cruz, no hubiera resucitado, no hubiera ascendido para estar a la diestra de Dios Padre, la gracia no se hubiera podido manifestar, no hubiera estado completa para manifestarse para el ser humano. ¿Por qué? Porque la cruz garantiza el perdón de tu pecado. Porque la resurrección garantiza la vida eterna. Así como Cristo resucitó para una vida eterna, nosotros vamos a resucitar para una vida eterna. Pero Cristo a la diestra del Dios Padre garantiza la intercesión de Cristo a favor tuyo eternamente. En otras palabras, tenemos un abogado que no existía antes, existía pero no era abogado. Después de la cruz, de la resurrección, Jesús está intercediendo por ti. Si tú no tuvieras a Cristo intercediendo por ti, no hubieras podido ser salvo nunca. Lo eres y te mantienes porque tú has decidido servir a Dios, eso es importante, pero eso solo no es suficiente. ¿Ves? Sí, igual, Cristo está en el cielo intercediendo por ti. Si tú no aceptas, si tú de tu libre albedrío no aceptas a Cristo, no hay gracia. Tú aceptas a Cristo en tu libre albedrío, hay gracia, porque Él está a la diestra de Dios Padre cuidándote e intercediéndote por ti. Temas profundísimos que otra vez cada uno de estas frases que expreso tomarían estudios de horas y horas. Muy bien, veamos otro pasaje donde la Biblia profetizaba de un sentido, de una manera, la salvación de la gracia a través de los méritos de Cristo. Génesis capítulo 22, versículo 18. Muchos de estos versículos ustedes no lo tienen anotado porque yo he querido expander. No he querido expander, he sentido de Dios. Esta clase de, igual como cómo nos llegó el Antiguo Testamento, dimos 5 clases, y cómo nos llegó, se formó el Nuevo Testamento, vamos a darla en 5 clases. Así que me he tomado el tiempo de expandir los versículos bíblicos, versículos Génesis 22, 18, ustedes lo han oído, ustedes lo han escuchado, pero dice así Génesis 22, 18, en tu simiente
Este es Dios Padre hablándole a Abraham. En tu simiente serán benditas algunas de las naciones. Están aquí, están despiertos. Qué bueno, ¿eh? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que aquí vemos una profecía tremenda. Porque fíjense que aquí, este es el pacto. Por eso las dispensaciones son tan importantes conocerlas. Tenemos que ubicar qué pacto tenía Abraham con Dios. ¿Ves? Y Abraham aquí está en el pacto de la promesa. Precisamente este es el pacto de la promesa. Que Dios le está prometiendo a Abraham lo mismo que Dios le prometió a Judá, que de él iba a venir el Salvador. Ahora, para que esto quede más claro, déjame leerlo otra vez, pero para que quede más claro, en Gálatas 3:16, en un ratito, no vayan por ahí todavía, esperen un segundo, en tu simiente, singular, en tu simiente, no dice simientes, sino en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste en mi voz. Si ustedes se fijan, ya pasó el pacto de la inocencia, ya pasó el pacto de la conciencia, ya pasó el pacto del gobierno humano. Este es el pacto de la promesa y todavía no ha llegado la ley. Y sin embargo, en cada pacto vemos que Dios está profetizando la gracia. ¿Ves? Porque para que sean salvas todas las naciones de la tierra, Cristo tiene que morir. Cristo tiene que pagar por los pecados. Entonces, en cada pacto vemos que Dios profetiza de diferentes maneras y diferentes formas el pacto que va a venir de la gracia. Vámonos ahora a Gálatas capítulo 3, versículo 16, para que se aclare esto. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16. Y fíjense que aquí el Espíritu Santo, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, amén, ¿lo encontraron? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Así que, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? Bueno, vemos que el Antiguo Testamento está profetizando ese nuevo pacto que vendrá, porque sin Cristo no hay gracia y sin Cristo no hay nuevo pacto. Todo está basado en lo que Cristo iba a hacer por nosotros, versículo 14, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora fíjense que aquí se está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que le hizo? En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Y qué está diciendo aquí en versículo 14? ¿A qué se refiere eso de todas las naciones? Para que en Cristo Jesús, dentro de Cristo, fuera de Cristo no hay gracia. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, aquella bendición, para que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, aquella, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Así que vemos aquí, hermanos míos, cómo ya, si entramos en detalles, cómo la Biblia nos empieza
a decir desde Génesis, en los diferentes pactos, todo cómo Dios iba a mandarnos un Mesías que trajera esa nueva gracia. Vámonos más para atrás todavía. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículos 13 y 14. Vámonos más para atrás. ¿Ok? Génesis capítulo 3, versículo 13 y 14. Aquí ya en Génesis capítulo 3, versículo 13, a ver, 14 y 15, versículo 14 y 15. Fíjense que aquí ya el ser humano cayó del pacto, la dispensación de la inocencia, y aquí está entrando en el nuevo pacto para Adán y Eva de la conciencia. Y noten lo que la Biblia dice. Aquí hay que ponerle mucha atención a las tipologías, a las representaciones bíblicas. Y Jehová Dios dijo ¿a quién? A la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Aquí muchos entendemos o asumimos de que la serpiente no se arrastraba, que era un animal que caminaba, porque la sentencia de ella es que se iba a arrastrar. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene la profecía de Cristo. A ver si ustedes la pueden entender. O si no, le quiero dar una oportunidad a algunos de ustedes para que le expliquen. ¿Ves? Y pondré enemistad entre ti y la serpiente. ¿Quién es? ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Es la serpiente cascabel que anda aquí en Arizona y eso? No, ¿verdad? Es la boa. La boa que está allá en Sudamérica. No. Aquí la serpiente es el animal posesionado por Satanás, que la Biblia lo llama la serpiente antigua. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí la mujer se refiere a Israel. Quizás alguno de ustedes tenga otra opinión. A ver, Yoli, cuando yo termine de explicar, si tienes otra opinión diferente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Israel. Entre tu simiente, entre la simiente del diablo. ¿Cuál es la simiente del diablo? El pecado. Los pecadores. Y la simiente suya, la simiente de Israel. ¿Y quién es la simiente de Israel que va a salvar al mundo? No hay otra. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, en una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Una herida que el Mesías iba a recibir por causa del pecado, por causa de la serpiente. En otras palabras, el pecado nuestro. Ahora, este versículo también algunos lo aplican a María, ¿verdad? Que Cristo nace de una mujer. Así que, a ver, Yoli, no sé si puedas o quieras opinar algo de eso, algo un poquito diferente o lo mismo. A ver. Es lo mismo, solamente un poco de diferencia en cuanto a la cabeza y el calcañar. Está hablando de simiente. Entonces ya reconociste y es real. Eso es así, de que la simiente de Satanás, pues es Satanás y todo su imperio, sus seguidores. Y la simiente de la mujer, ¿verdad? Que es Israel, pues como su Salvador, su simiente Jesucristo. Pero el calcañar es, nosotros somos la simiente también, o sea, somos parte de esa simiente.
Entonces, el calcañar tiene que ver con nuestro caminar, los tropiezos, o sea, en los tropiezos en los que nos pone cada día o a cada quien, dependiendo su naturaleza, lo que tenemos dentro, como dice la concupiscencia. ¿Puedo agregar algo, una cosita de lo anterior que estabas hablando? A ver. Con relación a la promesa que le dijo a Abraham, donde le dijo que es en ti y en tu simiente, porque simiente, pues yo sé que estamos todos adultos aquí, simiente tiene que ver con semen. Entonces, ¿por qué razón? Porque ahí hay dos cosas dentro de su semen, dentro de su semilla. Es primeramente pues lo natural, pero con lo que reafirma el pacto es con la fe. Entonces, esa simiente tenía que tener las dos cosas, lo natural, porque tenía que multiplicarse ese pueblo para fin de que al momento de cada vez que eran esparcidos por donde quiera de las naciones, entonces al momento de tener alianzas con otros pueblos, después de que eran esparcidos, especialmente en el tiempo de que las 12 tribus fueron divididas y esparcidas 10 por los 4 puntos de la tierra, al no regresar a Israel, se mezclaron con las naciones, perdieron su identidad y nunca regresaron. Pero porque eso era plan divino, o sea, era la manera de que esa semilla, esa simiente, se moviera por todas las partes, Chile, Argentina, Brasil, donde quiera, entonces se mezclaran con las naciones o con los gentiles, y de esa manera, al hacer esa unión, ¿verdad? De que ellos tenían la natural, lo que era bueno, vamos a decir las dos, pero por lo menos al perder la identidad tenían la natural. Entonces, y la espiritual, pues es cuando ya ellos, en esa unión, en el tiempo señalado de Dios, ya iban a conocer, ¿verdad? Que nosotros entramos a través del Mesías a la salvación y ellos pues a través de las instrucciones, que es la Torah. Entonces ya los dos unidos ya era como se iba proliferando, se puede decir, ese pacto de la salvación para todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, gloria a Dios. A ver, vamos a ver otro versículo. Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26. Noten cómo, y aquí créeme que hay muchísimo más. Aquí ya se está formando el Nuevo Testamento. Proféticamente, Dios está formando el Nuevo Testamento. Dios está dándonos los versículos acerca de los diferentes logros de Cristo en la cruz. Y hay muchísimos versículos más, pero voy a leer uno, este y uno más, y proseguimos adelante. Muy bien. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y aquí nos habla de las 70 semanas, que no voy a entrar ahí, pero las 70 semanas tienen que ver mucho con poder identificar el tiempo del nacimiento de Cristo. Ya cuando nos toque eso más adelante en las clases lo entraremos ahí, ¿ves? Pues el versículo 26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así que vemos acá que claramente la Biblia nos hablaba, en la clase pasada estudiamos Isaías 53, para los que nos estén viendo, si quieren más detalles acerca de cómo la muerte de Cristo fue profetizada, Isaías 53. Ya en la clase lo estudiamos la semana pasada. Pero fíjense que a través de los profetas, a través de los diferentes pactos, Dios seguía insistiendo, dándonos versículos, dándonos instrucción acerca de que el Mesías iba a nacer, de que iba a morir. Uno más, un versículo más, Isaías capítulo 9, un pasaje que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, pues que la mayoría de los que están aquí son creyentes de tiempo y han oído muchos de estos versículos, especialmente Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí estamos 700 años antes de Cristo. Y 700 años antes de Cristo nos dice la Biblia, Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte. Fíjense que este título de Dios fuerte no se le puede dar a ningún profeta, ni a ningún ángel. Es un título que pertenece solo a Dios. Por eso creemos que Jesús es Dios encarnado. Que Dios está compuesto de tres diferentes personas. Porque la Biblia nos dice a nosotros que Jehová, Yahweh, Dios Padre, es Dios eterno. Pero la Biblia nos dice también que su Hijo es Dios eterno. Y la Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es Dios eterno. Entonces, si nosotros vamos a aceptar la Biblia como la palabra de Dios, tenemos entonces que creer que hay tres dioses. Y la Biblia dice bien claro que hay un solo Dios. Entonces Dios está compuesto de tres diferentes personas. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Porque si la persona solo tiene al Padre, no tiene a Dios completo. Si la persona cree solamente en el Hijo, no tiene a Dios completo. Si la persona solamente cree en el Espíritu Santo, no tiene a Dios completo. La totalidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por ahí, esta doctrina de la Trinidad o triunidad, me gusta ese título mucho, triunidad. Es una doctrina, hermanos míos, que ha sido atacada de muchas maneras y de muchas formas. Inclusive, dentro del cristianismo hay unos términos que la gente los dice y sin embargo está equivocado. Dios se manifestó en tres diferentes personas. Cristo no es una manifestación. Cristo es una persona. Una manifestación es algo que aparece y desaparece. En ese sentido, sí, se encarnó y ya Cristo no está así. Eso sí pudiéramos llamarle una manifestación. Pero Cristo es una persona eterna como el Padre. Y el Espíritu Santo igual. Entonces Dios está compuesto de tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, Jesse. ¿Cómo te digo Jesús? ¿Te digo Jesse o Jesse? Eso era en inglés. ¿Tú vives en un apartamento o en una casa? A ver, agarra el micrófono. ¿Tú vives dónde? Una casa. ¿Tú vives en dos casas o en una casa? Una. ¿Y tu esposa, usted dónde vive más? ¿En una casa o en dos casas? En una casa. Quiero asegurarme, ¿ves? Así que el hermano Jesse y su esposa viven en una casa. Pero tu casa tiene sala. Sí, no, porque salga la grabación. Amén. Y tiene baño. Amén. Y tiene recámara. Amén. ¿Y qué más tiene? Cocina. Amén. Y patio. Amén. Y todo eso es Una casa. 5 casas. No, una Es casa. una casa. Entonces tu casa está compuesta, para que sea casa, está compuesta de sala, cocina, comedor, y es una casa. Amén. Tu casa no es la sala nomás. Tu casa no es la recámara nomás. Tu casa es un conjunto de eso. Amén. Ahí hay un ejemplo de lo que es la Trinidad. Hay muchos. Por ejemplo, un huevo está compuesto de cáscara, yema, clara. Hay muchos ejemplos. Usted está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué será que tú eres trinitario? ¿Quién te creó a ti? A ver, dígamelo en alta voz todo. Te creó Dios. Qué casualidad. Que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así que una persona, si alguien dice, yo soy alma nada más, no es una persona. Si una persona dice, yo soy espíritu nada más, no es una persona. Para que sea una persona, tiene que tener espíritu, alma y cuerpo. Es más, que llegará un momento que tendrá cuerpo
pero no tendrá alma y espíritu, ya no es persona. Ya es un difunto. ¿Ves? Para que sea persona, tiene que tener en esta vida las tres cosas. Y Dios es una Trinidad. ¿Qué casualidad dirá alguien, verdad? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para tú tener a Dios, tienes que tener las tres personas. Entonces tienes al Señor. Amén. Así que Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese título, miren, Satanás quedó maldecido por querer estos títulos. Por querer ser llamado Dios. Dios lo maldijo. Esto solamente lo puede tener el Hijo de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Lo dilatado. Mira, se está dilatando el Señor. Pero cuando venga, no tendrá límites. ¿Ves? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién hace esto? Jehová de los ejércitos. ¿Quién le dio estos títulos al Hijo? Jehová de los ejércitos. No es un invento de la iglesia que nosotros creamos que Jesucristo es Dios encarnado, eterno, omnisciente, omnipresente, con los mismos atributos del Padre. Es el mismo Padre el que lo está dictando y el que lo está diciendo. Así que aquí vemos, hermanos, que todo esto tiene que ver cómo se formó el Nuevo Testamento. Se está formando antes que exista con la palabra profética de Dios, con los mandamientos de Dios. Y ahora ya vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Jesús confirmó que Él era el heredero de las profecías del Antiguo Testamento. Él lo dijo, que Él era el heredero de las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Nuevo Pacto. En tiempos del Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto era futuro. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús, si usted quiere escribir esa nota, Jesús confirmó que Él era el heredero de las profecías o de las promesas del Antiguo Testamento. Heredero. Yo tenía escrito algo diferente, por eso está mejor. Eso está mejor. Ok, se lo repito otra vez. Jesús confirmó que Él era el heredero de las profecías o de los pactos del Antiguo Testamento. Muy bien. Lucas capítulo 4, versículo 16. En adelante. Lucas capítulo 4. Y nos vamos a mantener en el libro de Lucas. Quise escoger el libro de Lucas porque esto también está en los otros evangelios, en muchos lugares, los versículos que vamos a leer. Pero quise escoger el libro de Lucas porque Lucas es un gentil. Es griego. Es un doctor griego. Y vemos aquí que Dios quiso que en la Biblia concederle el honor a un gentil, porque todos los demás libros que usted tiene en la Biblia, todos son escritos por hebreos. Toditos. Bueno, vamos a decir del Éxodo para adelante, porque del Éxodo para atrás era la descendencia hebrea, claro que sí, pero tema para otro día. Tema para otro día, ¿verdad? Vamos a ver aquí, en Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21, dice así: vino Jesús donde se había criado
Vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Déjame ir explicando esto un poquitito. Usted iba a leerlo todo y explicarlo, pero hay mucho aquí. Así que aquí vemos que esta es una profecía que Cristo dice que la cumple Él. Y vemos aquí, nos está diciendo qué es lo que va a hacer el Mesías, el Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántas veces el Señor dijo que Él vino a dar buenas nuevas? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjate, ni siquiera tanto a los enfermos, ya va a hablar de esto, pero está hablando de que las palabras del Mesías, la unción del Mesías, porque dice que el Espíritu del Señor está sobre él, entraría a sanar lo que nadie puede sanar. ¿Qué cosa va a sanar? Quebrantados de corazón. ¿Cuántos de ustedes han tenido el corazón quebrantado? Levante la mano. ¿Cuántos han sentido? Díganme quién se le quebró el corazón a usted. Díganme quién fue, por favor. Pero todos hemos tenido esa experiencia. ¿Duele? ¿Cuánto duele? Del 1 al 10, ¿cuánto duele? 100. Y parece que se va a morir uno, ¿verdad? Y sobre todo que nunca se te va a quitar. Pero déjame decirte que sí se va a quitar. ¿Sabes por qué? Porque lo dice aquí. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de ustedes tuvieron su corazón quebrantado y de alguna manera Dios te sanó? Levante la mano. Muy bien. Todos hemos experimentado eso, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. ¿Ok? Y vista a los ciegos. Y esta es una profecía muy interesante, porque en el Antiguo Testamento nadie jamás sanó a un ciego. Mire, Jesús caminó sobre el mar, Moisés dividió el mar rojo. O sea, Eliseo oró por Naamán el leproso. De muchos de los milagros que Cristo hizo, aún la resurrección, Elías resucitó uno, Eliseo resucitó a dos, pero ninguno jamás anuncia. Y en Juan capítulo 9, cuando los fariseos y saduceos llaman al ciego del Siloé a reclamarle y decirle que quién fue el que te sanó. Y él le empieza a explicar quién sanó. Y hay un versículo donde él dice, porque no se ha oído jamás que se le abra los ojos a un ciego. Vaya, el cieguito le dijo eso a los doctores de la ley. Y ellos se enojaron y le dijeron, tú has sido concebido en pecado del todo y vienes a enseñarnos a nosotros. Y lo echaron fuera lo echaron fuera de donde lo estaban interrogando. Pero fíjense, el cieguito dijo, y nunca jamás nadie le ha abierto los ojos a un ciego. Cristo fue el único que sanó a los ciegos físicamente. Viste a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está hablando del pecado. A predicar el año agradable del Señor. Y el Señor está leyendo esto en alta voz la sinagoga. Y ahora aquí nos da algunos datos muy personales. Porque aquí ahora podemos imaginarnos al Señor ha agarrado el rollo y ha leído. Me imagino que lo leyó como siempre, con autoridad, con voz de mando. Y de repente el Señor empieza ahora a hacer un gesto muy personal. Empieza, mira, dice, y enrollando el libro, empezó a enrollar el libro. Y mire lo que pasa aquí, mire el cuadro de la gente.
y lo dio al ministro. Se sentó. Y mire lo que dice la Biblia. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vaya, que cuando él leyó este texto, la gloria de Dios empezó a tocar gente. Y el Señor calladito, el Señor rollo, y todo el mundo callado, mirándolo. Yo trato de imaginarme esto. Y dice la Biblia, y comenzó a decirle, note algo aquí, no dijo, noten la diferencia, la noten. Por eso es tan importante la hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de las palabras, el significado de las palabras, la intención. Y comenzó a decirles, no les dijo, sino comenzó a decirles, que se lo repitió muchas veces. ¿Lo ven ahí? Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que vemos aquí que el Señor está diciendo con esto, yo soy el heredero de las promesas en el Antiguo Testamento del nuevo pacto que iba a venir. Yo soy el heredero, el único heredero. Lucas capítulo, Juan capítulo 7, sí nos vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, y la idea que estamos viendo es, cómo se formó el Nuevo Testamento. Se empezó a formar en el Antiguo. Y todo esto son palabras proféticas con relación al pacto que se va a instalar, basado en los méritos de Cristo. En el último y gran día de la fiesta, eso quiere decir que había mucha gente allí, Jesús se puso en pie. Vaya, que no lo dijo bajito, sino que se puso en pie para que todo el mundo escuchara. Y alzó la voz, diciendo, otra vez, el verbo está continuo ahí. No dijo una vez, sino diciendo, empezó a decir y a repetir esto. En alta voz, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí fíjense que el Señor está refiriéndose a las personas que están allí con relación al Antiguo Testamento. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como tú quieras, como dice el Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esta frase que le está expresando es profética. Está diciendo que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero eso iba a pasar después de Pentecostés. Así que otra vez, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? La base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, las profecías que Cristo está cumpliendo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 15. Lucas 24, del 13 al 15. Lucas 24. Dice así, y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios, tengo aquí anotado la distancia que eso es, pero está tan borroso, el dato lo escribí hace tanto tiempo, pero son kilómetros de distancia.
7 millas, gracias, hermano. Yo tengo el dato, pero lo escribí hace tanto tiempo que está medio borroso y no. 7 millas, correcto, gracias. 7 millas. ¿Cuántas millas camina una persona en una hora? A ver, alguien que lo calcule ahí, que le pregunta a Google, ¿cuántas millas usualmente camina una persona en una hora para ver, calcular qué tiempo caminaron estos discípulos con Cristo? Mientras que yo sigo leyendo. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 70 estadios de Jerusalén. 7 millas. Dice la nota que acabamos de expresar. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Cuando alguien encuentre cuántas millas camina una persona, a ver. De 3 a 5 millas. Pero esto como iban entretenidos, porque aquí lo dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Así que vamos a ponerle 3 millas. 3 millas, 7 millas, entonces son 2 horas y pico. Y no sabemos el pico porque a lo mejor paraban. O sea, cuando usted va conversando con alguien, no va caminando apurado. Va disfrutando el camino. Así que 2 horas, más de 2 horas. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es el Cristo resucitado. Ya resucitó el Señor. ¿Qué tiempo caminó el Señor con ellos? 2 horas y algo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vámonos para el versículo 27. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés. Así que una vez que el Señor se acerca a ellos, comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas. ¿Cuántos profetas? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, ¿por qué tiempo estuvo el Señor hablando con ellos? 2 horas, más de 2 horas. Hablándole de Moisés y todos los profetas. ¿Verdad? Así que vamos a ver otro versículo más. Versículo 32 para terminar esto. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en vosotros? ¿Se recuerdan lo que leímos de Lucas 4? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque para que esto acontezca, tiene que haber una transmisión espiritual. Si no hay una transmisión espiritual, noten lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Verdad? El versículo 34. Y decían, perdón, no me equivoqué ahí, un segundito, que tengo tantas notas que yo solito me hago bolas. Versículo 34. Y decían, a ver, ¿qué me pasó? Versículo 32, correcto, versículo 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así que fíjense, vemos que en el Antiguo Testamento en lo que Jesús está basando, hasta en este momento no se está basando en las cosas que él enseñó que van a hacerlas el nuevo pacto, sino se está basando que hay un nuevo pacto y que está todo en el Antiguo Testamento. Aquí se lo está diciendo desde Moisés y por todos los profetas, enseñándole las cosas que la palabra decía de él. Muy bien, sigamos leyendo unos cuantos versículos más. Nos vamos al capítulo 24, aquí mismo, al versículo 33, al versículo 33 y 34, 33, 34, 36. Dice, y decía,
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Versículo número 36, 34, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se le apareció en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Así que fíjense, para que nos entendamos un poquito mejor aquí, para dónde vamos aquí. Jesús se le aparece a los discípulos de Emaús. Ya leímos esa parte. Pero ahora ellos van cuando el Señor se le manifiesta, porque sus ojos estaban velados, y el Señor sirve la cena del Señor con ellos, y cuando Jesús parte el pan, se manifiesta y ellos ven que es Cristo. Y ahí estos dos que caminaron 2 horas y pico, ahora caminan 2 horas y pico para atrás, para ver a los apóstoles y decirle que Jesús ha resucitado. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Donde ellos llegan, empiezan a decirle a los discípulos lo que les ha pasado. Versículo 33, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estos 2 discípulos de Emaús hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Versículo 40. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Y ahora el versículo número 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que una vez más vemos aquí cómo aún el mismo Jesús reconoció que lo que estaban en los profetas y en la ley con referencia a él era el cumplimiento, era la herencia de lo que Dios Padre había dicho, de cómo sería y vendría un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y para terminar hoy la clase y continuamos el martes que viene, nos vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículos 27 y 28, y con esto terminamos hoy. Mateo 26, versículos 27 y 28. Mateo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, y no la había derramado. Entonces aquí hay una ¿qué? ¿Quién me puede decir que hay aquí? Una tipología, una profecía, pero también una tipología, una representación espiritual. ¿Cuál es la representación? Que el jugo de uva o el vino representa su sangre. Tomó la copa, no le está dando beber sangre, sino porque esto es mi sangre. ¿De qué? ¿Qué dice? Otra vez, ¿alguien lo puede decir? Pero con voz fuerte aquí, léalo conmigo, por favor. Muy bien, leamos, versículo 28, fuerte. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces ya aquí vemos cómo la Biblia, el mismo Cristo, está aclarando que todo aquello que el Padre había profetizado de Génesis, de los profetas, fíjense que hoy hemos hecho un poquitito, muy parecido a lo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús.
La clase de hoy ha sido muy parecida a lo que Jesús hizo con los discípulos de Maús. ¿Qué me puede explicar eso? ¿Qué hemos hecho hoy en la clase que Jesús hizo con los discípulos camino de Maús? ¿Alguien me puede decir? A ver, hay una mano aquí. Espérame el micrófono. Ahí va. A ver, hermana. Oh my gosh. Empezó a hablar de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, así como habló con ellos. ¿Y cómo se llama usted? Por favor, dígame su nombre completo. Ana Cruz. ¿Cómo? Ana Cruz. Ana Cruz, la hermana Ana Cruz es la que ha hablado en esta noche. Fíjense que hemos hecho lo mismo. Nos hemos paseado por el Antiguo Testamento. Les pregunto, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús con los discípulos de Maús? ¿Qué hizo? Le citó el Viejo Testamento de todo lo que se decía de él y las cosas que se decían de él. Iba a hacer el nuevo pacto. Aquí lo hemos acabado de leer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada para remisión de pecado. Así que la semana que viene de aquí vamos a continuar. Tenemos una clase más porque yo quería muy bien que esta clase quedáramos bien empapados de los pasajes bíblicos, de los textos bíblicos. Ahora para la clase que viene vamos a ver cómo los discípulos aprobaron el Antiguo Testamento también y los discípulos nos muestra la Biblia que lo que ellos enseñaron, que Cristo les enseñó a ellos, llegó a formar el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver para la clase que viene. Si ustedes se fijan en el libro, porque ustedes tienen el libro, de la página 161 en adelante, hay muchas clases de arqueología, muchos temas de historia. Así que solamente voy a dar 2 clases de eso. Así que nos queda una clase más donde nos vamos a meter otra vez la escritura en la Biblia y luego tendremos una clase acerca de la historia, en qué años se juntaron estos libros, porque estos libros se escribieron y uno fue para un lado, otro fue para el otro, uno fue para el otro, otro fue para el otro, y en una iglesia estaba el Evangelio de Juan, luego 10 años después llegó el de Marcos, luego 3 años más llegó el de Lucas, y así fueron juntando los libros de la Biblia en las iglesias que empezaron, en las iglesias del Nuevo Testamento. Las diferentes iglesias de Éfeso, de Corintios, fueron recopilando las epístolas de Pablo, una aquí, otra allá. Cuando se enteraban que una iglesia, por ejemplo, una iglesia que tenía solamente el libro de Lucas, por ejemplo, una iglesia gentil, pero se enteraron que por allá una iglesia tenía el Evangelio de Marcos. Le escribían, mándanos una copia. Y así empezaron las iglesias a juntar los libros de la Biblia. Y vamos a ver, van a haber 2 clases de eso y de las pruebas de arqueología de cómo se juntó el Nuevo Testamento. Así que tenemos cosas bonitas y tremendas que enseñar. Ahora, este tipo de clase no se puede dar muy fogosa, como cuando uno predica. Hay que darlas despacito y ahí uno corre riesgo como maestro de que ustedes se duerman, de que ustedes se aburran, pero estos temas hay que darlo así. Vaya, estos temas se tienen que comer despacito, como una buena comida. ¿Ve? La predicación es más fogosa, donde el predicador expone la palabra de Dios y usted solamente escucha. Pero en una clase hay que ir poquito a poquito, explicando los versículos. Así que, a ver, hermanos. Solo quería saber por qué, si está Cristo hablando, por qué no están las red letters, por qué no están las letras rojas, si es porque él ya está resucitado, porque estamos leyendo John y no está en las letras rojas cuando él está hablando las escrituras. No sé, recuérdense que las letras rojas es una decisión de la imprenta,
y también la imprenta se equivoca. ¿Ve? La palabra no se equivoca. Pero puede ser que al imprimir esto, algunas de las letras que deberían estar en rojo, simplemente las pusieron en negro. ¿Ves? Ahí fallaron. Pero lo que está escrito está correcto y es la palabra de Dios. Es la mejor explicación que le puedo dar de eso. Hay otra pregunta más porque ya vamos a terminar. Muy bien, pues vamos a orar para despedirnos en esta noche y nos vemos el martes que viene con la ayuda del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición, Señor, que tú te tomaste cuidadosamente de poner en el Antiguo Testamento 1700 años, 5000 años, Señor, 400 años, 300 antes de Cristo, en cada pacto, en los profetas, en la Escritura, las cosas, Señor, Dios Padre, que tenían que ver con tu Hijo. Gracias, Dios Padre, por esa gloriosa bendición que nos has dado. Y sabemos que por eso Jesús es el Hijo de Dios. Porque tú, Jehová, tú Dios Padre, tomaste el tiempo de escoger los versículos y las palabras que nos indicaran que tu Hijo, Yeshua HaMashiach, y Jesús Cristo, Jesús el Cristo, vendría a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.